cambiar cualquier cosa. Por eso, aunque pensaba poner los altavoces más baratos, acabé poniéndolos muy buenos, porque era tontería tener el mejor aislamiento y no aprovecharlo con un buen equipo de sonido. Ahora, comprar altavoces buenos es fácil, solo tienen que tener buena potencia y buenas frecuencias, además de un amplificador para moverlo. Pero el aislamiento es más complicado, porque siempre que buscas algo de información te intentan vender marcas y no te dicen qué material es. Ese es el nombre de marca, pero el nombre normal. Pues la primera capa son unas chapas de aluminio muy fino que puedes doblar con la mano y que por debajo tienen butil. Y es importante que sea este material, porque si pones cualquier otra goma o tela asfáltica, como hay gente que hace, luego suelta unos químicos, unos vapores con el calor y son bastante malos. Pero además el pegamento se cae. Por eso da igual la marca que compres. Esta es la que monta Volkswagen o Nissan, pero lo mismo. En tu país es más fácil conseguir otra, como Noico, Dinamat, en caso que sea de butil. La segunda capa es muchísimo más sencilla, es simplemente polietileno o poliuretano elástico. Esto incluso creo que podríais usar cualquier bombilla densa para absorber el sonido. Y la tercera capa es polímero elastogénico o isopor, que todos lo conocemos como caucho. Y esta es la última capa, la que va encima de todo. Como pesa bastante, no se puede poner en el techo, no se caería, solo vale para el suelo. Y ahora, ¿cómo se pone todo esto en el coche? Bueno, para empezar desmontándolo entero y te va a llevar días. O sea, técnicamente a nivel de habilidades no es difícil, pero te va a llevar bastante tiempo. Porque claro, dar una puerta, quitar tornillos, sacar un panel, eso casi todo el mundo puede hacerlo. Pero luego, bien, si es rodeado de fiestas, o si tienes un garaje, pues bueno, puedes soportarlo. Pero si lo haces en la calle o en el patio de un amigo, como era mi caso, cuando llevas medio día con la cara ya quemada por no haber pensado crema, necesitas. Así que lo primero que necesitas es paciencia y un sitio donde hacerlo. Y en cuanto a herramientas, al menos en mi coche, con una carraca y un destornillador, montas todo. Te hace falta quitar son los paneles de las puertas, los paneles traseros, o sea, todo plástico que cubra la carrocería, incluido la consola central, o sea, donde va el freno de mano, el pomo, accesos, no hay que quitar. O sea, se saca todo. También hay que quitar los asientos que si tienen airbag y conecta la batería, pues hay que soltar unos cables que van por debajo. Luego, la moqueta del suelo. Esto es como la. Disculpe, si de casualidad está hablando, no se le escucha. Profe, qué pena, no se le escucha nada. Pero con la forma de la carrocería del coche. Y cuando estaba esto desmontado, fui a casa para coger una cosa que quería poner cuando lo volvieron a montar. El siguiente paso es limpiar todo con el ventilador. Y me sorprendió porque digo, y eso quita hasta la pintura. Y sí, o sea, lo que haces es quitar como el brillo que hace que no coja el pegamento del aislante. Entonces te queda todo como bastante mate y así el pegamento agarra mejor. Pero si no sacas cosas que simplemente no queréis usar alcohol en el suelo, tampoco igual, porque la gravedad va a hacer que el aislante vaya hacia abajo, que se quede ahí. Es en las puertas donde tenemos que preocuparnos de que pegue bien, porque van a estar en vertical, las vamos a mover muchísimo. Ahora, para poner la primera capa de aislante, lo ideal sería utilizar trozos lo más grandes posibles. Y luego, con los recortes, los materiales sobrantes, ir rellenando los huecos que quedan vacíos. Que por cierto, para esta primera capa hace falta un rodillo metálico con el que aplastar el aluminio y que se quede bien pegado. Así que no lo hagáis con la mano porque os va a quedar mal y esto cuesta 5 euros. Para saber que está bien puesto es cuando está liso. O sea, si tiene una textura, como cuando lo has sacado de la caja, es que no está bien pegado. De primeras debería quedar algo así, como si estuviese todo cubierto de este plástico negro. Y luego, cuando ya tienes el suelo, te pones con los laterales, bajo de rueda y las zonas más difíciles. Que eso sí puedes hacer con los trozos pequeños. Porque si no, meter en estos huecos que son mucho más inaccesibles, trozos enormes es bastante. Profe, no sé si los demás, pero yo sigo sin escuchar nada. No, no se escucha. Sí, profe, no se le escucha. Profe, ¿no habría la opción de llamar a un técnico de los que a veces por ahí ayudan
a solucionar ese tipo de problemas. Es que creo que él tampoco nos está escuchando. Entonces toca que escriban por el chat. Creo. No lo pongamos porque son 6 milímetros, pues estamos haciendo, va a aplastar, así que no servirá para nada. Entonces, aprovechemos todo el material que está por ahí, capa fin, porque a diferencia de la primera capa, esta no hace que el sonido no falle, sino que lo absorbe. Si ya haya pasado, se quedará por la espuma, no un sample de sonido. Y la tercera capa, la de caucho, es la que cierra el bocata, la que hace que no salga nada de sonido. Y es muy poco fiable. O sea, la puedes quitar muy fácilmente. Cosas a tener en cuenta con esta capa, que lo mejor es poner en una esquina como aquí, que al menos la mitad esté en zona plana, luego caiga todo vertical, probablemente hacia abajo. También, que no quede mucho, pasa como con el fleco. Cuando se pega entre sí, se carga el plato, así que lo mejor es hacer varias personas para estirar. Con esto ya estarían las 3 capas formales en el suelo, que de hecho no puedo poner directamente porque todo de cristal, así que estaría la mitad. Faltaría juntar todo, las piezas del plástico y todo esto, pero antes de tapar todo otra vez, como esto no es algo que quieras hacer todos los días, aprovecha para hacer todo lo que puedas. En este caso, como es un coche con 25 años, los cables de los altavoces puede que no fuesen tan buenos como los actuales, o sea, ahora los de sin oxígeno, de más grosor, o sea, más calidad. Y ya que estás, pues los cambias. Te cableas todos los altavoces. Sí, suena fácil, pero lleva tiempo. Y además, una cosa que vi que hacían era que todos los cables los enfundaban con una cinta de tela para que si hay algún roce, no se raspen y pierdan calidad. Además, supongo que es obvio, pero hay que dejarlos sujetos con bridas. Por ejemplo, este es el tubo original de plástico por el que pasan los cables. Por eso podías meter dentro, pues se pone aislante. Y ahora, antes de poner los altavoces, hay que aislar las puertas. Pero hay que tener también varias cosas en cuenta. Estos, por ejemplo, llevan un marco de plástico que viene genial. Pero si no tienes esto, tienes que hacerlo con madera. Claro, que también se puede. Lo de poner los altavoces directamente a la chapa en un plástico o una madera haría que se transmitiesen las vibraciones. Por eso, además, también se pone esta goma espuma con zoom. Y es que este es un sistema de 2 vías. Eso significa que las frecuencias del sonido se dividen en dos. Los agudos, la voz, pues todo eso va por unos altavoces pequeñitos que se ponen enfocados a tus oídos. Así que tienen que estar pues, a esa altura. Normalmente lo ideal es ponerlo o encima de los espejos retrovisores, en el coche, claro, o en los pilares del cristal, pero sin que el sonido rebote contra el F parabrisas. en el chat. Por otro lado, están los graves. Todo eso va en altavoces grandes para que muevan más aire. Y la gracia de esto es que puedes utilizar la puerta como si fuese un cajón. O sea, para que esas ondas, sonido. No, la verdad es que sí es una falla bastante grande por parte de la universidad. Ya de por sí tenemos poco tiempo y bastante tema, y ahora con estas fallas demora la clase. En este caso va a tocar decirle al profesor que dicte las clases en la casa. ¿Y por qué no le dicen Es que para no revisen hacerlo la pasar rabia, sí, la plena es que no aguanta con esa sala así. Sí, es mejor decirle que, Sí. que de la siguiente clase empieza la clase en la casa y que relajado. Sí, la plena sí. Y que no nos afecte a nosotros. Pues él está hablando de algo, pero no se sabe qué es. Tirando madres. ¿Algún compañero que esté allá, no saben si esté presencial? Para que confirme si nos escucha o no. Le escriben al WhatsApp o algo. No nos escucha, escribieron por WhatsApp que no nos escucha. Ah, bueno. Super F, muchachos. Y alguno de los que está allá presencial, ¿por qué no le dicen que miren configuración de audio? Tal vez debe ser eso. Me dicen que ahorita tenían problemas con la cámara y ahora es con el audio. Pues sí, ahí sale prendido el micrófono. Ahí sale prendido el micrófono. Eso debe ser que no está el micrófono, o está dañado o el micrófono no está conectado al como tal, no está vinculado. ¿Y hay que recuperar la clase o qué? Porque Yeah. Sería buena opción decirle que la graben diferido y verla después, ¿no? también es verdad que la graben, ¿no? Epa, sí. Y alguno de los que están en Bucaramanga le puede decir eso.
en la clase presencial. ¿Pero cuántos hay presencial? Esa es la cuestión. No, algo hay que estar echando madre allá. Sí, marica, es Ay, que eso. la plena él tiene razón, weón. Mire, o sea, Claro. cuando no es una cosa es otra. Ajá. Ahí en el grupo, creo que un Ahí muchacho trajo creo la- que está allá en presencial, que escribió ahí por el grupo de WhatsApp. Porque ya llegó la técnica, esperen. Esperar a ver. Bueno, y cambiando de tema, ¿ustedes saben si es seguro 100% lo de la presencialidad del siguiente semestre? Si es fijo que van presencial 100%. Pues el profesor de laboratorio de staff nos dijo que sí. Sí, a mí también un profesor me dijo que sí, que ya era seguro, que toca ir obligatorio. Listo, ¿y los foráneos qué piensan de eso? Digo porque yo estoy seguro que cae más de uno. Pues si toca, toca. Hola, buenos días. Pues toca migrar. Ya llegó el sonido. Hola. ¿Ya sirve? ¿Vos escriben? No tengo su teléfono. No te lo María René. Dije, ¿será que otra vez? No. María René. No, sí, por eso, pero no tengo su teléfono. Me lo apunta aquí y yo ahorita lo paso al a la clase, lo voy a rellenar bien. Ya solo quedaría volver a montar los paneles de las puertas, todo el panel. Sí, porque María René me dijo, pero dije, ¿será que otra vez? No, fui a donde me dónde la encuentro ahorita. Vale, gracias. Bueno, volvamos a la clase. ¿Ya el video está? ¿Dónde está? Y todo esto. Vamos a organizar. Sí, profe, ahí está. ¿Ustedes están viendo la presentación? No, señor. ¿Todavía no? Ah, no. Ahora quiero ver si sale. Con los compañeros, pues según lo que escuché, estamos hablando si era mejor que usted tomara pues las clases en la casa. No sé si le parece más cómodo, pues para que no se sigan presentando los inconvenientes, ¿Me ¿no? escuchan? ¿Sí? Sí, lo Habla escucho, alguien profe. para ver si lo escuchamos. No, parce, no nos escucha. No, escucha, no. Prueba de sonido, profe, probando 1, 2, 3, grite. Aquí no nos escucha, yo no escucho a nadie. Si hay una pregunta de ellos, ¿cómo hago? Ay, no. Ay, Pobrecito el profesor, Ay, no. parce. no, ni creo. No, marica, yo lo entiendo, yo estaría bravísimo. David, ¿Cómo todo paso fastidio. para nosotros? Hay altavoces, ¿no? Es que ya de por sí, Así, mírenlos aquí. Estos son. Mírenlos. ya de por sí eran 2 cortes en 4 semanas, no, pobrecito. De por sí no para meter la mano. Sí, marica, o No, este sea, semestre no, el otro. el otro, porque estas son las bases. Ahí ellos están hablando. Sí, esa es la voz que la escuchan, que sale del computador ahí abajo. Es la que deberíamos escuchar aquí. Sí, pero aquí está conectado al Policom. Sí, por eso. Es otra capa más de aislamiento. Y más barato que eso, que al final es a coste Yo dejo el micrófono abierto. Hola. Aló, aló. ¿Sí escuchamos? ¿Ustedes nos escuchan? Sí. Hola, hola. Nah, no nos escuchan. El celular, el computador, no. No, espere. Bájale el volumen a su celular. Los hackearon. Ahora sí, diga algo a alguien. Hola, hola, Profe, hola. ¿se escuchan? ¿Qué? ¿Ah? ¿No? Profe, si nos escucha 5 para todos. Venga, muchachos, vamos. Para todos, alguien dijo, eso lo escuché. Sí, lo escuché, ¿sí? Venga, muchachos, vamos a probando. hacer esto. No vamos a dar la clase hoy. Vamos a dejar así. ¿Sí? Vamos a dejar eso por hoy. Y yo lo que voy a hacer es que grabo la clase y se las envío. Listo, Yo profe, si hago nos la escuchan. clase, hago la clase bien en la casa. Listo, Y señor. en video y le envío el video porque qué más, y así no perdemos la clase. Listo, profe, sí. ¿Qué es seguro que dijimos nosotros acá con Sí, los Sí, porque no profe, podemos- ¿se escucha? Mejor. Muchachos, nos vemos en la casa. Yo voy a hablar con el Profe, profesor. una cosita. Envío a ustedes un papel en el que ustedes le ponen la firma digital si quieren, y si no, pues seguimos así. ¿Sí? Porque ya está la segunda vez No, que sí, hay ocurre que esto, firmar. No, que firmemos. ¿ok? Porque necesito que todos acepten que yo no puedo venir por acá a darles clase a ustedes. Listo, ¿Sí? profe. Entonces, vamos a hacer eso. Yo hoy mismo envío eso para todos. Necesito la firma de todos. ¿Sí? Y si no, pues Profe, toca. por el WhatsApp. Sí, yo se lo envío por el WhatsApp. Están hablando por allá. Muestre, vuelvan a hablar.
Hola, 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 hola. Hola, probando Bueno, sonido. ya, Bien, profe. evolucionó aquí. Vamos a terminar la clase de hoy, pero realmente no vamos a continuar así. Venga, esto de perder 40 minutos cuando no tenemos tiempo, no podemos, ¿sí? Sí, profe, estábamos hablando de eso con los compañeros, que no era tampoco justo para usted, porque en esas condiciones de esa aula, profe, no es posible dar clase. O sea, es que es difícil, esto falla demasiado, demasiadísimo. Y lo que yo digo, perdemos el tiempo que es para ustedes, tiempo de dar la clase. Bueno, vamos a comenzar y luego pasamos ese documento. Ahora sí comencemos el video. Y ya está la presentación, se puede ver esa presentación. Es que como hay 3 pantallas ahora, antes solo para Sí, profe. ¿Listo? Se ve el PowerPoint. Vamos a comenzar. ¿No hay nadie más que quiera entrar? No, listo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la combustión. Entonces, nosotros habíamos trabajado con sustancias que se mezclaban, ¿sí? El aire es una mezcla. Gases que se mezclaban como en el primer parcial, pero ninguno de ellos reacciona. El aire como tal, él es una mezcla muy compleja y no reacciona. ¿Cómo tenemos nosotros pensado que él reacciona? Él solo puede, o nosotros tenemos la concepción de él reaccionar por medio de un combustible o haciendo de carburante en un combustible, ¿sí? Con ayuda del calor. Ya vamos a llegar a eso, pero nosotros no teníamos unas condiciones de reacción porque sí, estas no ocurrían. Y si llegasen a ocurrir no las teníamos en cuenta, ¿sí? Suponíamos que no ocurrían. En este momento vamos a ver cómo ocurren solo las de combustión. No da tiempo ni normalmente vemos otras porque acá no da tiempo. Vemos la combustión. Pero ustedes en la vida real van a estar enfrentándose a diferentes tipos de reacciones y diferentes reactores que no solo van a resultar de la combustión. ¿Listo? Uno de los ejemplos para mí más actuales fue el último proyecto que hice de ese tipo, fue analizar pues un proceso reactivo que no funcionaba con combustión, que era tener óxidos nitrosos y convertirlos de nuevo a ácido, ¿sí? Llevarlos a ácido nítrico por medio de una reacción con peróxido, ¿sí? Ahí no hay combustión ninguna, pero hay una reacción. Esta reacción puede ser exotérmica o endotérmica de acuerdo a a lo que esté participando. Pero nosotros en este momento somos llamados al proceso de combustión. ¿Por qué este tema en termo 2 se da? Porque el siguiente tema que vamos a ver es el ciclo Brayton y el ciclo Rankine. Estos ciclos funcionan con un combustible aplicado, ¿sí? Son generadores de potencia, pero no por cuenta de energía potencial y cinética, sino por cuenta de la energía de transformación que tiene la molécula del combustible al entrar en proceso de combustión, ¿sí? ¿Acompañada de qué? De aire y de calor, ¿sí? Para que exista el proceso de combustión tenemos que tener esa tripleta. Si no tenemos eso, no hay manera, ¿sí? Bueno. Aquí no sale, ¿sí? Cuando estaba el lo que yo veía, lo veían ustedes, pero ahora no. Bueno, nosotros vamos a proporcionar un panorama de los combustibles y la combustión. Vamos a hablar genéricamente de los combustibles en el momento, muy genéricamente, ¿sí? No hay tiempo. Aplicar el principio de la conservación de la masa a sistemas reactivos para determinar las ecuaciones de reacción balanceadas. Este va a ser nuestro primer tema. Ver primero cómo analizamos el balance de masa, tal como lo hicimos con la mezcla de gases, que primero hacíamos el balance de masa y después hacíamos análisis energético. Aquí también tenemos que explicar primero cómo se hace el balance de masa, ya que interactúan diferentes sustancias o moléculas. ¿Listo? Definir los parámetros utilizados en el análisis de la combustión, tales como la relación aire-combustible, el porcentaje teórico del aire y la temperatura del punto de rocío. Es importante nosotros estudiar estas condiciones. La relación aire-combustible, ¿sí? Nosotros normalmente no quemamos el combustible con la reacción, con la mezcla teórica de aire. ¿Qué es eso? Una situación idealizada que podríamos llegar a hacer, pero nunca la hacemos porque no
en la realidad eso es muy difícil de hacer. Y segundo, no garantizamos, ¿sí?, que se queme todo el combustible. Entonces nosotros tenemos que buscar que se queme todo el combustible. Entonces, con respecto a la cantidad teórica o idealizada, tenemos que encontrar si la mezcla está funcionando con exceso o con una privación de oxígeno o de aire, ¿sí? Siempre vamos a hablar de aire, ¿por qué? Porque es más barato. El aire está en todas partes, el oxígeno como O2 no lo conseguimos tan fácil. Y temperatura del punto de rocío la tenemos que mirar, ¿sí? Tenemos que saber qué pasa con los gases. Como funcionamos con aire, el aire es húmedo, lo acabamos de ver. Esa humedad del aire se puede condensar en el proceso de combustión. Y esa agua, pues, va a salir en los gases, pero puede salir líquida. Si ella llega al punto de rocío, va a salir líquida. Esta agua, normalmente, tiene azufre y es muy corrosiva. Si su carro funciona bajo estas condiciones o su moto, usted va a tener el exhausto roto en unos cuantos meses. Y ustedes ven eso en los camiones viejos, en los carros viejos. ¿Listo? Aplicar el balance de energía a sistemas reactivos para volúmenes de control de flujo estacionario y para sistemas de masa fija. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros inyectamos metano en una cámara de combustión, ¿sí?, en un hogar de una caldera, él como tal, él ya tiene una energía interna de sus moléculas. Pero cuando nosotros generamos la reacción con aire, estas moléculas, ¿sí?, pues como lo decimos, reaccionan. Y al reaccionar, pues aparecen nuevas moléculas, nuevos productos. Esos nuevos productos tienen energía de formación, ¿sí? Y los otros productos consumen energía, ¿sí?, como es el nitrógeno, como es el agua, pero el dióxido de carbono aparece y él no estaba en los reactivos. Él en los productos va a aparecer y ese va a aparecer con una energía asociada. Entonces nosotros tenemos ahora que entender cuál es la entalpía de conversión o la entalpía, ¿sí?, que aparece cuando una molécula se forma. ¿Listo? Bueno. Calcular la entalpía de reacción, la entalpía de combustión y los poderes caloríficos de los combustibles, pues lo que acabé de decir. Determinar la temperatura de flama adiabática para mezclas reactivas, también lo miraremos. Evaluar el cambio de entropía de los sistemas reactivos, espero llegar allá. Si a final de la otra semana no hemos llegado allá, no se ve eso. No vemos segunda ley en combustión, porque ¿cuánto vamos a dar sistemas de potencia? ¿Una semana? Sí, o sea, espero entiendan esto, pero no hay tiempo. No hay tiempo para ver dos temas tan amplios como combustión, que prácticamente es una materia entera, es una ciencia entera, y sistemas de potencia que, ni qué decir, ¿sí? Hay materias que se dedican solo a eso. Las universidades dan una materia de refrigeración y una materia de sistemas de potencia. Y no sé cómo esté ahorita. Entonces, meter estos dos temas en 15 días, en 3 semanas, no está fácil. Entonces, si podemos alcanzar a evaluar el cambio de entropía de los sistemas reactivos, lo hacemos. Si podemos analizar los sistemas reactivos desde la perspectiva de la segunda ley, lo hacemos. Si no, lastimosamente, se van ustedes con primera ley y ya. ¿Listo? Puedo hacer más. Caótico. Bueno, esta diapositiva la alcanzamos a ver la clase pasada. Ya hablamos de combustibles aquí, rápidamente. Estos son los combustibles convencionales que tenemos. En Colombia funcionamos en la generación de potencia, ya hablando de lo que vamos. En generación de potencia básicamente a base de carbón bituminoso, que Colombia es muy rico, cuarto productor en el mundo de carbón bituminoso, y de gas natural, ¿sí? Colombia hace 30 años se creía rica en gas natural. Resulta que somos pobres. ¿Sí? Y en este momento estamos teniendo problemas. Ya ustedes han visto en las noticias que en las últimas semanas ha habido problemas de abastecimiento de gas natural para los taxis en algunas ciudades. Los primeros que van a sufrir son los vehículos, después las empresas,
Y por último, la residencia, las casas, la gente. Esperamos que eso ocurra de aquí a 7 a 10 años. Si no encontramos una nueva medida, vamos a tener que comprar dos tipos de combustible, ¿sí? O compramos el que llamamos el LPG o gas licuado, realmente se llama, bueno, llamémoslo así, LPG, gas licuado del petróleo, o CNG, que es gas natural comprimido, ¿sí? Esos dos, normalmente, si estamos en malas condiciones, nosotros no los podemos comprar a Venezuela, no nos van a dejar. Nosotros no somos un país independiente ni soberano de mentiras ni de cerca. ¿A quién le vamos a tener que comprar eso? A Estados Unidos, ¿sí? Que es lo que Estados Unidos está presionando a Europa para que hagan, pero estos pues le compran a otros productores continentales, ¿no? Comprar esto por barco vale mucho. Entonces, si Colombia no piensa, ¿a quién le va a comprar? Con Bolivia ya habíamos dicho que no había un gasoducto, entonces, ahora, hace unos 20 años para acá, se han ido, porque se ha hecho siempre, no quiere decir que Colombia no lo hacía, pero se ha ido incrementando el uso de biomasas. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo un poco conscientes que Colombia no es petrolero, que Colombia es un país agrícola y carbonero, pero el carbón nadie lo quiere ya. Entonces, nosotros tenemos que aprender a consumir ese carbón y las biomasas que producimos, que en eso sí producimos mucho, somos un país agrícola y fuerte. ¿Listo? Con respecto a otro tipo de energías que no sean de estas, fósiles o alternativas como combustibles sólidos o combustibles gaseosos o líquidos alternativos, Colombia tiene una producción muy pequeña de sistemas energéticos. ¿Sí? Nosotros tenemos pequeños parques solares y algunos intentos de plantas eólicas, pero no alcanzamos a alimentar realmente regiones completas con eso. ¿Sí? Somos un país precario en este aspecto tecnológico. Bueno, el futuro de Colombia, aprender a usar lo que tiene, aprender a usar sus residuos naturales, los que estamos produciendo el día a día para alimentarnos y para todo lo que tenemos, aprender a usarlos realmente. Segundo, dejar de creernos petroleros, nosotros los mismos ingenieros, dejar de creer que vamos a entrar en la industria petrolera. No existe industria petrolera en Colombia. Si ustedes quieren la industria petrolera, salgan del país. Aquí es una mentira. Y esa es la realidad de nuestro país. ¿Vale? Entonces, ¿tenemos que mejorar nuestros sistemas de potencia? Sí. ¿Tenemos que traer nuevas tecnologías o tecnologías, por ejemplo, que ya existían? ¿Sí? ¿Y las tenemos que actualizar? Sí. Colombia tiene que pensar en este momento en gasificación, en metanización, ¿sí? Que son los que están usándose en este momento. Además de tecnologías realmente actuales, ¿sí? Buscar qué vamos a hacer con el parque automotor, ¿sí? En este momento China está promoviendo que no se utilice nada de carbón. Ayer en las Naciones Unidas dijo que nunca más en China iba a haber un solo proyecto de carbón. China es el mayor comprador de carbón del mundo. Nadie más va a vender carbón en este momento. Básicamente, China marcó la sentencia a los carboneros ayer. ¿Sí? Eso quiere decir que en menos de 10 a 15 años va a vender carbón. Entonces, ellos están en este momento pautando que de aquí a 15 años tenemos que tener el sistema automotriz electrificado. Colombia lo hará tal vez dentro de 30 años, pero tenemos que comenzar. No tenemos combustibles. Entonces, estos combustibles fósiles se tienen que acabar y tienen que aparecer nuevas condiciones, celdas de hidrógeno o cualquier otra condición que toque, que ya se está avanzando en eso. Pero entonces, los convido a que estén un poco atentos con estas situaciones que se mueven con respecto al IPC y con respecto a las Naciones Unidas en decisiones energéticas. Prácticamente esta reunión de la ONU es como darle un poco de cimiento a la reunión del IPC que va a haber en noviembre en Glasgow. ¿Sí? Bueno, estos son... otra cosa que tengo que comentar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que yo diga, no, yo quiero andar en etanol, quiero colocarle etanol a mi automóvil, como pasa en Brasil, o gasolina? Normalmente la diferencia entre el etanol y la gasolina
¿sí? De precio es equivalente a la condición que tenemos aquí. Si ustedes ven, nosotros tenemos de un 8 al 10%, realmente es un 7 al 10% de diferencia con el poder calorífico, de diferencia energética entre el etanol y la gasolina. Y eso vale. Usted cuando va al punto de venta, se compra el etanol, tal vez un 10% más barato que la gasolina. Pero también vas a ver que el etanol le va a durar un poco menos. Pero ¿qué pasa? Que el etanol movió en Estados Unidos, en Brasil, en la India, en Inglaterra, mueve buses, mueve carros, en Brasil mueve casi que todo el parque automotor particular, y no gastan petróleo. Eso es una tecnología de hace 40, 50 años, muchachos. Colombia nunca llegó a hacerla. Colombia produjo etanol por 12 años y quebró su industria de etanol. ¿Sí? O sea, Colombia en este momento no es competitivo a modo de etanol. Paramos de producir nuestro propio etanol porque es más barato comprarse a los Estados Unidos o Brasil. Entonces, no tenemos cómo producir, pero no somos fuertes en ninguna otra cosa que no sea la producción de los combustibles convencionales desde hace mucho. Entonces, por eso es que se dice que Colombia no está en el año 2021. ¿Colombia tecnológicamente en qué año está? Colombia está en el año de los 1970 a 1985. Así estamos. Entonces, no creamos lo que no es. Nosotros somos un país precario energéticamente. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sabemos. Ya se ha buscado, se ha promovido, se ha robado. La plata que se ha robado es increíble. Nunca llegamos a ser un país de etanol porque se robaron la mayor destilería del país, se la robaron y nunca funcionó, que es Bioenergy. Y siendo que no somos petroleros, nos robamos una refinería entera. Es más terrible. Ya están, en este momento se reactivaron los procesos judiciales para el análisis de Raficar. Eso es asustador, ¿sí? O sea, vienen y hacen un escándalo que bien hecho el escándalo por la Mintic, 70.000 millones. Asustador Raficar, 8 billones de dólares. 8 billones de dólares. Argentina está quebrada por 11. Que le debe a un poco de gente en el mundo, 11 billones. Ucrania está prácticamente en deuda eterna con Rusia por 13 billones. Y en Colombia, que es un país pobre, vienen y se roban 8 y no aparece nada. Entonces, por eso digo, nosotros estamos en los años 70. Nosotros estamos muy mal. Es más, con decirles que Venezuela antes de la caída hace unos 15 años estaba mucho mejor que Colombia, en todo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando con los ingenieros que están saliendo? ¿A dónde se van a trabajar? Muchachos, se tiene estipulado que el ingeniero mecánico está saliendo y solo el 20% al 30% consiguen trabajo. Nos preguntan, ¿qué hacemos, profesores? No podemos hacer nada. Procesos educativos colapsados como este, situaciones en que no se crea empresa, situaciones en que creemos, por condiciones políticas, queremos presionar para que se enriquezca una industria, que es la del petróleo, pero no producimos petróleo. Queremos presionar para que la industria del gas sea supuestamente sostenible cuando no tenemos gas. Entonces, estamos muy mal de combustibles. Y un país sin una fuerte condición energética es un país que su desarrollo va a ir cada vez más lento. Eso es, en términos de la FAO, muy cierto. Eso no son palabras mías. Bueno, continuemos. Ya entonces hicimos aquí la explicación. Combustibles los podemos hacer de cualquier cosa. Sí, el combustible lo podemos hacer de cualquier producto agrícola que produzca azúcares y que se fermente, o de cualquier hidrocarburo. De un hidrocarburo sólido podemos sacar uno líquido, claro. Sí, del carbón podemos sacar todo, podemos sacar metanol y podemos sacar gas.
¿Listo? Gas de síntesis. Entonces, lo que nos falta a nosotros es tecnología. Bueno, tipos de combustibles que podemos quemar en sistemas de potencia donde queramos, de todo. Colombia es rico en sólidos, ¿sí? Muy pobre en líquidos y extremadamente pobre en gaseosos, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en lo que tenemos y hacernos ricos con lo que tenemos, no con lo que tiene el vecino. El vecino tiene petróleo, nosotros tenemos carbón, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? El vecino quebró su industria, nosotros no tenemos industria porque nunca la pudimos hacer crecer y nos la robamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos vivir de lo que no somos. Entendamos eso, somos un país agrícola que debería estar siendo la canasta mundial de alimentos como lo piden los otros países. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia tiene la capacidad de producir alimentos para todo el planeta y vender. ¿Por qué no los vende? Ahí puede aprovechar el campo. El campo está en guerra en Colombia. El campo es un conflicto. Entonces, ¿cuánta gente que va y produce en el campo puede decir, uy, voy a exportar? No se puede. Aquí no hay medios de comunicación ni nada. Entonces, eso no es una reflexión de hace ayer, es una reflexión de hace 40 años. No hemos solucionado eso. ¿Sí? Entonces, difícil el progreso. ¿Listo? Entonces, necesitamos que haya la tripleta: energía de activación, combustible y carburante. El carburante, aire. El aire es rico en oxígeno. Pues no rico, pero sí tiene por lo menos 21% de oxígeno. Entonces, nos favorece para la mezcla. El problema es que el aire viene con otras condiciones. Viene con nitrógeno y con agua. Y esto normalmente no reacciona. Pero sí consumen una parte de la energía que aporta el carbono y el hidrógeno, que sí participan en la quema. ¿Listo? Bueno, la energía de activación, necesitamos una pequeña cantidad de energía muy exacta. De ahí para allá va a haber activación. Menos de esa cantidad de energía no la hay. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante. Si no se conformaran estas tripletas, cualquier momento habría incendios, ¿no? La combustión se distingue de otros procesos de oxidación lenta por ser un proceso de oxidación rápida y con presencia de llama. A su vez también se diferencian de otros procesos de oxidación muy rápida, como las detonaciones, las deflagraciones y explosiones, por obtenerse el mantenimiento de una llama estable. ¿Listo? Como les digo, la combustión es una reacción rápida. En otras usted tiene que tener un tiempo de permanencia, un tiempo, hasta tiene que ayudarse de catalizadores para apurar la reacción, ¿sí? Pero esto no, esto es instantáneo. Mientras haya la tripleta, haya la energía necesaria, haya el combustible y haya el carburante, va a encender y va a reaccionar inmediatamente. Usted no alcanza a ver cuando eso está ocurriendo. Bueno, nosotros ya sabemos que la composición del aire varía, no varía esto, su cantidad de nitrógeno y oxígeno no varía, y el azotro es un 1%, pues depende de donde estemos, ¿sí? Entonces vamos a considerarla que el aire, pues ese 1% de argón, de helio, de un montón de cosas que hay ahí por dentro y de dióxido de carbono, no lo vamos a considerar, a no ser que nos lo digan, ¿sí? Pero cuando es aire, realmente consideramos por facilidad solamente el oxígeno y el nitrógeno. Si nosotros tenemos que el oxígeno tiene 21% y el nitrógeno lo consideramos al 79%, quiere decir que vamos a tener 4.76 kilomoles de aire por la proporción de uno con respecto al otro. Entonces yo tendría nitrógeno con respecto al aire, ¿sí? Tendría 3,76 moles. Y un mol de oxígeno que tendríamos, entonces mi cantidad de aire en una molécula estándar va a tener 4,76 kilomoles de aire, 3,76 kilomoles de nitrógeno más un kilomol de oxígeno. ¿Listo? Entonces, aquí qué vamos a decir, que cuando vayamos a reaccionar cuando vayamos a ver una reacción
nosotros decimos que la molécula del combustible va a reaccionar con una molécula de aire y tenemos que encontrar esa relación de cuántas moléculas realmente vamos a encontrar. Entonces, esa va a ser el primer ejercicio. La idea es encontrar condiciones de balance de masa. Nosotros tenemos que balancear nuestras ecuaciones de reacción. Y esto sí está complicado aquí. No sé si haya información guardada y no la he leído. No sé si... Bueno, ustedes aquí pueden leer todo lo que está en torno al aire, que ustedes ya lo tuvieron que haber leído en el proceso de aire acondicionado. Pero aquí, durante la combustión, el nitrógeno se comporta como un gas inerte y no reacciona con otros elementos químicos más que para formar una pequeña cantidad de óxidos nítricos. ¿Cuándo se ocurren los óxidos nítricos? Esto solo ocurre cuando se manejan temperaturas muy altas y normalmente se mantiene control de las temperaturas. No es muy bueno producir óxidos nítricos. Los óxidos nítricos matan, son duros, ¿sí? Además de esto, él contamina 16 veces la molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Es crítico. Y si usted lo entrega al agua, él genera eutrofización del agua, él acidifica el agua. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Cuando usted habla de temperaturas altas, ¿a qué se refiere? Porque pues, estamos hablando como tal de combustión y siempre hay temperaturas, ¿no? Claro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de temperatura alta en términos teóricos, podemos llegar a decir que en un proceso de combustión vamos a recibir o vamos a tener una producción de 2000 grados. ¿Sí? En un momento, en el momento dado. ¿Sí? Ya con una combustión a esas temperaturas vamos a tener generación de óxidos nítricos. Pero normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros no quemamos ningún combustible con esas condiciones. Nosotros lo quemamos o con menos oxígeno o mucho más oxígeno, lo cual hace que la temperatura baje. Nosotros no necesitamos trabajar a 2000 grados. Nosotros tenemos límites metalúrgicos, ¿sí? Entonces, si la caldera tiene una capacidad de trabajo de 700 grados, porque para allá comienza a tener problemas las láminas con que está hecho, bueno, no podemos llegar a 2000, no hay que graduar el flujo de aire y todo para tal vez a una temperatura. ¿Sí? Nosotros no podemos, tenemos que saber hasta dónde llegar, ¿sí? Ahora, no quiere decir que en todas las condiciones no ocurran esas temperaturas, claro, que sí ocurre, ¿sí? Ocurren temperaturas hasta altas. Pero la cosa es que yo pueda tener ese equipo en combustión normal, no ocurre eso, a no ser por descuido, y ahí usted empieza a producir óxidos nítricos. Óxidos nitrosos, digo. Y esos óxidos nitrosos usted los tiene que evitar. Pero en una condición controlada, no se busca que eso aparezca. Se busca que el nitrógeno se libere sin reaccionar con el oxígeno, ¿ok? Entonces, la idea es que busquemos eso, ¿sí? La idea es que busquemos eso. ¿Un carro puede producir óxidos nitrosos? Claro que sí, todos producen. No vengamos a decir no produces cuando usted lo saca del concesionario, cuando usted lo saca lo acabaron de hacer un mantenimiento mecánico, lo dejaron muy bien el motor, bien sincronizado y con todas las condiciones. Pero en la vida real hace eso. ¿Cuánta gente, ni los mismos ingenieros en su propio carro? Así como dicen, en casa de herrero asadón de palo. ¿Cuántos ingenieros mecánicos no conozco yo mismo? No es que sea muy delicado, ¿sí? Entonces, ahí vienen las condiciones. El motor comienza a funcionar mal. Usted lo está poniendo a temperaturas que él no puede soportar. Pero él está recibiendo una cantidad de combustible que tiene que quemar. Y si no la quema ahí, la quema en el exhausto, que tiene que quemarla en algún lado. O sale la molécula al ambiente, que es peor porque usted no está derrochando el combustible. Ahí sí. Entonces, ahí viene el caso, que los carros sí son un gran aporte a óxidos nitrosos. Como le digo,
lo que más quema o lo que más genera el impacto o el fenómeno en la categoría de cambio climático, de cambio que estamos viviendo, es la gran producción de metano, que no, es terrible, y la gran condición de producción. No, es bueno comparado a quemar el resto de cosas, ya hablamos de eso. Pero producir metano y no quemarlo, y producir óxidos nitrosos y no quemarlos y liberarlos, es terrible, terrible. Ya dije que el óxido nitroso impacta 16 veces una molécula de óxido de carbono, pero una de metano llega a contaminar. Si el metano no es biogénico, o sea, es producido con alguna fuente o aparece de alguna fuente de hidrocarburos, contamina 24 veces. Eso es terrible. Y si es biogénico, que se produzca, por ejemplo, de un proceso de descomposición de algún animal, de algún excremento o algo, es 4 veces. ¿Sí? Entonces, con respecto a impactos ambientales, tenemos que estar muy atentos. Dígame. Es que hay un compañero en sala de espera. Ya vi aquí a la compañera Linet Mesa. Ya. Bueno, continuemos. Continuemos porque nos alcanzamos a... Eso no era... Ay, Dios. Bueno, entonces, en un proceso de combustión de flujo estacionario, los componentes que entran a la cámara de reacción se denominan reactivos y los componentes que salen se llaman productos. Tiene que haber un balance de masa. Tenemos que tener la misma cantidad de masa en el lado de los reactivos que en el lado de los productos. La masa no se puede destruir, eso lo sabemos. ¿Sí? La masa la podemos transformar, pero destruir un átomo y decir se destruyó el átomo de carbono, déjeme decirle, ¿sí? No es así. Entonces lo que estamos haciendo es que al nosotros hacer el proceso de reacción de combustión, las moléculas se van a disociar y se van a asociar con unas nuevas. Normalmente, ¿quiénes son los socios que se van a formar? El carbono se va a intentar formar o asociar al oxígeno, solo que cuando está en condiciones críticas de alta temperatura, él no prefiere el oxígeno, sino él. No, en ese caso. El oxígeno en ese caso a altas temperaturas no se asocia al carbono, no es el carbono. El oxígeno no se asocia al carbono, sino que se asocia al nitrógeno o al hidrógeno, ¿sí? Entonces, nosotros pensaríamos, entonces manejamos mayores temperaturas. No, porque generaríamos óxidos nitrosos. Entonces, al final de cuentas es mejor producir dióxido de carbono o monóxido de carbono que óxidos nitrosos. Pero el monóxido de carbono tampoco es deseado. ¿Sí? Entonces, el monóxido de carbono, ese sí es un poco fácil de controlar. ¿Sí? Nosotros lo analizamos desde el punto de vista en que tengamos un exceso, ¿sí? O menos aire funcionando. Bueno, ahora, con respecto a los automóviles, ¿sí? Nosotros siempre vamos a funcionar con la mezcla de aire. No, eso depende de cómo esté el carro. Ustedes pueden ver que un carro está produciendo muchísimo gin. ¿Sí? Él no está quemando el combustible completamente, que está oliendo a quemado en forma. Sí, el salón se está llenando de un olor terrible. Sí, me está incomodando el olor a quemado. Está oliendo horrible. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De los carros. Bueno. Entonces, ustedes ven que algunos carros producen muchísimo gin. Eso es porque el gin es carbono, es C, que es carbono que queda liberado, que no consigue asociarse a nada. ¿Y es por qué? Porque había tan poquito oxígeno quemándose en esa mezcla que el combustible no alcanzó a reventar todo, a estallar,
por reaccionar, como ustedes le dicen, y prácticamente siguió derecho. ¿Sí? Llegó al exhausto y se formó hollín, o salió. Ahora imaginen, en un carro no hay nadie que lo esté a usted fiscalizando, solamente cuando se le acabó el técnico mecánico usted tiene que ir, pero en una caldera. Usted es el jefe de mantenimiento de Vijagual, tiene 2 calderas de carbón y una en stand-by de diésel, que es lo que tienen ellos. Y su ciclón empezó a dar problemas, pero a usted no le importa porque usted nunca va a la caldera porque me ensucio. Mucho dinero hagan eso. Y el calderista es un loco que es un muchacho del campo que normalmente está metido allá y nunca va a hablar con el ingeniero, a no ser que el ingeniero se asome. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Los vecinos empiezan a notar que los niños se les enferman, las finquitas del lado, y ponen una denuncia. Usted no supo qué estaba pasando ahí porque usted no era un ingeniero mecánico atento. Cuando le llega la policía, usted ya prácticamente puede estar pensando en que lo van a echar. ¿Sí? Le llega la policía y usted ya le llega a la policía es con el mandato. Y van a entrar y van a hacerle un análisis de material particulado. Y van a decir, mire, hace 3 meses la comunidad se estaba quejando. Ustedes llevan 3 meses botando este material particulado de tal manera. Ustedes van a tener una multa de tanto. ¡Pum! Tome sus 300 millones. Entonces el dueño de la empresa va a decir, bueno, ingeniero mecánico, ¿qué pasó? ¿Por qué no me solucionó el problema? Era su trabajo. Usted nunca me dijo que había un problema de ese tipo. Oye, es que la verdad a mí entrar a ese lugar de las calderas que es tan lleno de mugre me parece terrible. O es que nunca me dijeron. El calderista nunca me dijo. Nunca un mecánico tiene la culpa. El ingeniero tiene toda la culpa siempre. Usted es el jefe. Usted no puede ir a echarle la culpa a nadie. Usted es el jefe. El jefe más patético hace eso. Pero ustedes nunca lo hagan. ¿Sí? Porque si ustedes continúan trabajando, ustedes ya no van a tener un solo mecánico a su favor. Y ustedes son lo que hacen los mecánicos. Usted en la industria no es más. ¿Sí? Usted solo es un loco que si el mecánico hace mal la cosa, usted hizo mal la cosa porque usted tenía que estar pendiente de que hizo él. ¿Sí? Y ahí pasan las cosas. ¿Sí? Usted no puede permitir que su caldera funcione mal, que su sistema de potencia funcione mal. ¿Y en eso está en qué? ¿Cómo usted administra la quema del combustible? Normalmente, como le digo, en esas calderas queman carbón con cascarilla, realmente, no solo carbón. Sí, cascarilla. En otros lugares que quedan más urbanizados, llamémoslo, queman gas natural. ¿Listo? Bueno, nosotros vemos aquí que hay una cantidad de masa que se mantiene. Si nosotros hacemos esta reacción, ¿sí? En que pusimos hidrógeno a reaccionar con oxígeno, digamos, ¿no? A base, y lo voy a tener en una mezcla con oxígeno puro, pues ¿qué voy a producir? Agua. La oxidación de ese sistema me entrega agua. Si ustedes recuerdan el marciano, eso era lo que pasaba. ¿Una pregunta? Hidrógeno, una atmósfera de oxígeno, y era que él creaba el agua para poder bañar las papas con las que él come. Eso es lo que ocurre en la película. Dígame. Profe, con el ejemplo anterior de la caldera, más o menos cada cuánto tiempo es recomendable como estar haciendo un chequeo para saber que todo está yendo bien. Las calderas, lo que pasa es que las calderas trabajan, por ejemplo, en las 2 plantas que yo trabajé con calderas, no podíamos intervenirlas muy constantemente. Entonces teníamos que hacerles unas paradas programadas. Entonces, dependiendo del sector de la empresa. Nosotros, en la empresa donde yo trabajé, las 2 eran de cárnicos. Entonces aprovechamos la Semana Santa. Claro, no producimos carne en esos días mucho. Entonces cogemos jueves, viernes y sábado básicamente y se desarmaba la caldera. Pues no se desarmaba, pero sí se les quitaba todas las tapas y se desollinaba todos los tubos, se desollinaba el hogar, se limpiaba, se lavaba, si era agua tubular se inyectaba un choque para soltar las incrustaciones. Si era agua por el casco y por los tubos, el fuego, ¿sí?
acaba de desollinar, entonces se tiene que meter unos tubos así largos con unos cepillos en la punta y colocar ahí un día entero un muchacho ahí hacerle a cada tubo a la limpieza. Todo tiene que quedar muy bien, muy bien, y hacerle traer a alguien, por ejemplo, si su quemador era un Honeywell, y si usted no tiene la capacidad, o nadie de ustedes, de su personal, tiene la capacidad para revisar ese quemador, ¿sí? O si es un Siemens, ¿sí? Usted tiene que traer a alguien que lo revise y que le garantice que eso está quemando bien, a la entrada de gas definido, con la cantidad de aire definido. Sí, lo que usted hace, que lleva el carro y que se lo sincronizan, tiene que venir alguien. Entonces nosotros normalmente lo hacíamos 2 veces al año, ¿sí? El recomendado es por lo menos una vez, y ahí se revisa la seguridad, ¿sí? Válvulas de seguridad, que ninguna válvula tenga fisura. Sí, a mí se me reventó una válvula, no pasó nada, pero no es normal, ¿sí? Una válvula tenía una fisura, y un día iba pasando un mecánico y él alcanzó a pasar, a los 3 metros reventó la válvula. Sí, tocó parar el proceso porque el vapor se estaba saliendo por esa válvula. ¿Sí? Y bueno, no pasó nada, no se quemó el muchacho. Donde él se queme, yo pago eso, yo pago a ese muchacho. ¿Sí? Donde se llegue a estallar esa caldera, yo pago y si yo no muero en esa, tengo que pagar a todos los que se murieron. Normalmente, ser ingeniero mecánico necesita mucha responsabilidad, la que usted ve que no se les da. Y por eso ve que los mecánicos, cuando usted escucha, uy, fulanito perdió la licencia, no puede volver a ser ingeniero mecánico, hizo algún proceso súper errado. O fulanito perdió el trabajo y fue para la cárcel. Uy, ¿qué pasó? No, se robó tanta plata y cuando fueron a ver, la caldera tuvo tal problema. ¿Qué pasó? No, se robó la plata del mantenimiento durante 2 o 3 años. Dice, por robarse 200 millones de pesos, esa persona no va a poder ejercer nunca más. Entonces, por eso es que yo les digo, yo les decía a los de sistema, no sé si a ustedes se los dije, los ladrones no son los políticos, muchachos, también somos nosotros, los ingenieros. Es más, atrevo a decir que los que más roban no son los políticos, sino los ingenieros. ¿Usted cree que los en Raficar quiénes robaron? ¿Los políticos? No, fueron los ingenieros que estaban allá metidos, ingenieros mecánicos que estaban allá, los ingenieros civiles que estaban allá. Puedo, desde mi experiencia, decir que esas son las 2 carreras que más corruptos tienen. Entonces, o ustedes están pendientes, o cuando se ven, cayeron en ese mundo. ¿Listo? Bueno, terminemos todo lo que es la teoría para que nos queden solo ejercicios. Las ecuaciones químicas se balancean con base en el principio de la conservación de la masa. Esto ya lo habíamos dicho. Básicamente manejamos la misma teoría de análisis estequiométrico que manejábamos en química, en el curso de química base, pero aquí lo importante es que tenemos que conocer muy bien cuál es la relación aire-combustible que vamos a manejar nosotros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una relación aire-combustible al 100%, es una combustión teórica, ¿sí? Vamos a necesitar la cantidad de aire exclusiva para que quememos cada molécula de combustible sin producir ninguna otra molécula indeseada, ¿sí? ¿Cuáles son las moléculas indeseadas? Para que algo sea totalmente teórico, yo tengo una molécula que está formada por carbonos e hidrógenos. Decimos esto porque es la forma convencional de los combustibles, pero no es así. Nosotros también tenemos esta misma formación más una molécula OH. Esos ya son los combustibles oxigenados, que son como el etanol, ¿sí? El metanol, son esos combustibles. Aquí no aparecen, pero aparecerían entonces con un oxígeno al lado y el H tendría uno de más, ¿sí? Un H de más. Entonces, pues que es C5. C5H2OH, bueno, no me acuerdo. Luego hablamos de eso. Voy a comentar algo, pero mejor no. Bueno, entonces nosotros tenemos que esa relación aire-combustible la vamos a tener. Si fuera teórica, no tendríamos este exceso de oxígeno. Tendríamos solamente dióxido de carbono
agua y nitrógeno. El agua tiene que salir porque el agua no reacciona, no es reactiva, ¿sí? Entonces el agua dentro de la sustancia, dentro de los productos, como ella entró en los reactivos dentro del aire, y en este aire entró esta agua, ¿sí? Y aquí entró ese hidrógeno y ese oxígeno, entonces, ese carbono y ese hidrógeno, digo. Ese hidrógeno al disociarse va a formar con el oxígeno que entró aquí en el aire moléculas de agua, o con el aire que está aquí húmedo también va a salir agua. Entonces, cuando hagamos nosotros las reacciones, tenemos que tener en cuenta las dos aportes de agua, el agua de formación y el agua que entra en el proceso. ¿Listo? Y cuando tenemos exceso, lo lógico es que aparezca O2, ¿no? ¿Nos pueden decir que cuando hay exceso pueden aparecer más cosas? Sí, claro. Si no me dicen nada, pues yo idealmente asumo que se va a producir oxígeno, pero podría producirse algo más, ¿sí? Podrían decirse, la temperatura fue tan alta que el nitrógeno también reaccionó, ¿sí? Podría decirse que la mezcla aire-combustible no era la apropiada ni en exceso ni en 100%, era en déficit. Entonces, ¿aquí qué va a aparecer al lado? ¿Va a aparecer carbón o va a aparecer monóxido de carbono? ¿Sí? El carbón que entra aquí no se quema totalmente, se asocia con oxígenos del aire, ¿sí? Y aquí, entonces, si esto fuera en exceso de aire, vamos a tener exceso de oxígeno. Si no fuera en exceso de oxígeno, pues vamos a tener formación de monóxido de carbono o puede salir oxígeno. Digamos que dijimos, no, de todos modos quemamos todo. Puede llegar, no sería posible. Realmente no, lo que acaba de decir no es posible. Teóricamente, para que uno lo comenta si eso nunca ocurre. Bueno, listo. Entonces nosotros podemos conocer la relación aire-combustible conociendo la masa de aire y conociendo la masa de combustible que va a participar. Nosotros normalmente trabajamos esto de manera molar, entonces tenemos que conocer la masa molar de cada uno del combustible, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que conocer su formación CN-HM, ¿sí? Aún si tiene una partícula OH, ¿sí? Un enlace OH dentro de su molécula, tenemos que conocerla porque el peso molar o la masa molar realmente del combustible lo tenemos que medir en torno a lo que conforma el combustible, el carbón, el hidrógeno, los oxígenos que formen ese combustible. Ahora, si el combustible es de carbón, ¿el carbón qué puede tener? El carbón bituminoso de Boyacá puede llegar a tener la cantidad de azufre que ustedes quieran, puede tener metano, puede tener carbono y de ahí otro montón de cosas, humedad, ¿sí? Nitrógeno. Entonces todas esas partículas que conformen el carbón bituminoso de Boyacá, tendríamos que colocarlas aquí. Entonces esta molécula ya no va a ser un CN-HM, sino va a ser una tremenda molécula en la que van a aparecer un montón de condiciones. Y ahí tendríamos que entender que el azufre, por ejemplo, se tiende a asociar con el oxígeno, ¿sí? Y se producen óxidos de azufre. Esos son los que, cuando el agua se forma y el agua se condensa, capta ese azufre y vuelve el agua ácida. ¿Listo? Bueno, un proceso de combustión es completo si todos los componentes inflamables del combustible se queman por completo. Existe sin combustible no quemado, un déficit de aire, sin oxígeno libre en los productos. ¿Sí? Bueno, ¿aquí hay algo más de fondo? Que valga la pena. Número total de los jóvenes. Bueno, cuando decimos que la masa se mantiene, ya lo dijimos y lo mostramos en la diapositiva anterior, pero los moles no.
Vamos a ver aquí. Si yo digo aquí, esto tiene 2 kilogramos. Este es el número 1 en la tabla periódica. Este tiene 16 kilogramos. ¿Listo? Cada uno. Entonces, usted tiene dividido en 2, esto sería 32. ¿Sí? No, sigue siendo bien así. Sí, 16 cada uno, porque aquí lo divido en 2. Entonces tenemos al lado y lado 18 kilogramos de materia. ¿Listo? Pero si ustedes van a ver, aquí tenemos uno solamente de H2O, de H2. Y aquí tenemos medio de O2. ¿Listo? Si viniéramos y viéramos aquí tenemos solo uno de agua. Ustedes saben que los moles son de la molécula. Nosotros no decimos aquí, tengo un mol de hidrógeno más un mol de oxígeno. Es un mol de la molécula que existe. De la molécula que aquí existe es agua. Aquí tengo un mol de agua. Y aquí tengo un mol de hidrógeno. Y aquí tengo medio mol de oxígeno. Entonces aquí tenemos mol y medio y aquí tenemos un mol. Los moles no se conservan, pero la masa sí. ¿Ok? Bueno. Y esta era la que estaba esperando. Combustión completa. Si todo el carbón del combustible se quema y convierte CO2, todo el hidrógeno se quema y se convierte en H2O. Y todo el azufre, si lo hay como cuando quemamos carbón, se convierte en óxido de azufre, SO2. ¿Listo? Cuando tenemos combustión incompleta, decimos que si los productos de combustión contienen algún combustible no quemado o componentes como el carbón, el hidrógeno, el monóxido de carbono o el enlace OH, vamos a decir que son combustiones en las que no había la cantidad de aire necesaria. ¿Sí? Combustiones incompletas. ¿Por qué? El carbono no se quemó, está saliendo en forma de hollín y es esa pasta negra que se pega a las manos, difícil de quitar. El hidrógeno, si el hidrógeno está saliendo como hidrógeno, como H2, el hidrógeno no se consigue como H en la naturaleza. Casi todos los gases no se consiguen monoatómicos. Entonces, cada vez que hablemos de hidrógeno, vamos a hablar de un diatómico. ¿Sí? Igual que cuando digamos oxígeno, es un diatómico. El oxígeno no existe monoatómico ni el nitrógeno. ¿Qué pasa con el H2O? No lo quemamos, no reaccionó, no hubo nada ahí. La idea del H2 es aprovecharlo. En este momento, una de las grandes avances que estamos buscando, ¿sí?, en la ciencia, es tener celdas de hidrógeno. No tener que cargar el hidrógeno, sino tener una celda de hidrógeno que me aporte energía. El oxígeno insuficiente es una razón obvia para la combustión incompleta, pero no la única. La combustión incompleta sucede incluso cuando en la cámara de combustión hay más oxígeno del necesario para la combustión completa. Esto puede atribuirse al mezclado insuficiente en la cámara de combustión durante el limitado tiempo en el que el oxígeno y el combustible quedan en contacto. Cuando tenemos carbón, ¿podemos decir que vamos a mezclar bien el aire con el carbón? No, es imposible. Normalmente las calderas tienen una parrilla móvil y usted entra aquí, ¿sí? Y ellas van incrementando el calor. Aquí en el fondo, ¿sí?, viene la entrada la salida de ya. O sea, en este punto, aquí a este punto ya no queda nada. En este punto ya el carbón tuvo que haber pasado por toda la parrilla y haber llegado a la ceniza. Aquí los ciclones tienen que trabajar y esa ceniza hacerla asentar, pero normalmente esa ceniza, si no están bien calculados los ciclones, se van y nos multan. Entonces toca que poner unos filtros de manga, que no son baratos, pero ayudan mucho. ¿Sí? Realmente son la solución más convencional que tenemos hoy en día. ¿Listo? Pero si es de gas natural, sí, o si es un motor,
Si es un motor y está recién sacado del concesionario, perfecto, él va a funcionar listo. Si está sacado del taller y él está bien sincronizado, va a funcionar muy bien. Pero si no, es ahí. Cuando no está sincronizado, esa es palabra, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Que las válvulas no están abriendo y cerrando en el momento que es, ¿sí? Entonces, cuando una abre, pues tal vez la otra no ha hecho su trabajo y la mezcla no se está haciendo correctamente, ¿sí? Segundo, si usted tiene problemas en la bomba de inyección, y la bomba de inyección no consigue mezclar bien, y el carro le va a andar, pero usted va a perder combustible. Entonces, por eso hay que hacerle mantenimiento a los carros cuando lo piden, cuando se establece el mantenimiento. Pero como es una máquina tan convencional y el ser humano como tal no es ingeniero, ¿sí? Ni como les digo, ni los ingenieros cuidan sus propios carros y sus propios vehículos. Ahora imagine la sociedad. Entonces, de los principales focos de contaminación que hay, el movimiento de la gente, el movimiento de la ciudad, el día a día, los carros, los buses, son los que más contaminan, se estima. Y las basuras. Colombia, como una ciudad como Bucaramanga, con un aterro sanitario tan devastado como el Carrasco, y que no tiene solución, somos un foco de contaminación increíble. O sea, en este momento no podemos decir que Bucaramanga está aportando al Tratado de París. ¿Sí? No estamos haciendo eso, no lo podemos hacer, no tenemos dónde botar nuestras basuras. Entonces, por decreto lo seguimos echando allá, y no hay más. ¿Listo? Términos apropiados. Aire estequiométrico o teórico es cuando tenemos la cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un combustible. Combustión estequiométrica o teórica. El proceso de combustión ideal durante el cual un combustible se quema completamente. Exceso de aire, la cantidad de aire que excede la cantidad estequiométrica. Deficiencia de aire, cantidad de aire menores a la cantidad estequiométrica. Y relación de equivalencia, relación entre la relación aire-combustible real y la relación aire-combustible estequiométrica. ¿Listo? Entonces, cuando usamos esos términos o cuando se les coloque en un parcial, ya saben a qué hablamos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es la entalpía de la formación y qué es la entalpía de la combustión? ¿Sí? Sin tener en cuenta cualquier cambio en las energías cinéticas y potencial, el cambio de energía de un sistema durante una reacción química se debe a un cambio de estado y a un cambio en la composición química. Nosotros normalmente no es que incendiemos la materia desde su base. La materia se quema sus volátiles. Lo que pasa es que la gasolina se volatiliza muy fácil. Entonces, quemar ella o cualquier gas es muy fácil, pero cuando es el carbón, nosotros vamos quemando la superficie del carbón que se va volatilizando y va mezclándose con el aire y vamos aprovechando eso para ir quemándolo, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vamos a tener que el átomo tiene unas fuerzas fundamentales que lo mantienen como átomo. Estas fuerzas son las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles. Nosotros no podemos romper esas fuerzas fuertes y débiles, ¿sí? No sabemos cómo. Entonces, cuando hablamos de energía nuclear, nosotros tenemos unas sustancias que ellas varían, que ellas tienen una degradación de su materia por cuenta propia, no necesitan un carburante, y en ese proceso de degradación, pues, ellas son exotérmicas, generan calor y, bueno, eso es lo que ocurre. Pero cuando nosotros tenemos una condición en la cual tenemos una sustancia, esta sustancia tiene unos enlaces que mantienen toda la molécula unida, mantienen los átomos de carbono unidos, ¿sí? Romper esos átomos, romper esos enlaces, ¿sí? Generan una energía que la podemos aprovechar, ¿sí?
Dimos, la forma microscópica de la energía de una sustancia se compone de las energías sensible, latente, química y nuclear. Durante un proceso de combustión se destruyen los enlaces químicos existentes y se forman otros nuevos. Entonces, si yo quemo C8H18, el C8H18 es la gasolina, ¿sí? Bueno, le llamamos octano, ¿sí? Porque tiene 8 carburos. Entonces, cuando nosotros la quemamos, nosotros quebramos esos enlaces que hay entre esos 8 carbones y los 18 hidrógenos, ¿sí? Al quebrar esos enlaces, estamos liberando energía, ¿sí? Cuando los procesos implican reacciones químicas, la composición del sistema al final del proceso ya no es la misma que al inicio del mismo. En este caso es necesario tener un estado de referencia constante. A este estado de referencia lo llamamos en otras áreas, como en la exergía, el estado muerto o estado estándar ambiental. En este caso vamos a considerarlo los 25 grados. ¿Listo? Y una atmósfera o 101 kilopascales, 100 kilopascales para cambiar, que se conoce como estado estándar. Los valores de las propiedades en este estado de referencia los vamos a encontrar con una condición sí, ¿sí? ¿Ok? Pues cuando no fue en el termo 1 que me preguntaron. Cuando estamos viendo los gases, cuando ustedes entran a los gases, a las tablas de gases, vamos a mirar eso. Cuando ustedes entran a la tabla de gases, listo. Ah, pero aquí no me aparece. Debe aparecerme en una tabla inicial. Bueno, vamos a dejar esta tabla aquí, la de oxígeno, nitrógeno, y aquí no me aparece. Vamos a abrir esta otra, que es la de Moran Shapiro. Aquí aparecen de una vez para no tener que ir a buscar en dos tablas. Miren, aquí aparece que vamos a tener que el oxígeno y el nitrógeno, nosotros si lo consideramos a una temperatura estándar, su entalpía de referencia va a aparecer, o sus datos de referencia, ustedes ven que ahí me aparece una entalpía de formación de 0, pero para los otros no. ¿Sí? Las tablas. ¿Cómo no les? Ah, no les estoy presentando las tablas, pensé que la estaban viendo. Es que esto de tener que le pasa a uno que bueno, no consigo voltearla, muchachos, porque ni siquiera estoy viendo el televisor donde es. Ya. Entonces ustedes pueden ver que los valores estándares están acá para cada una de las moléculas que analicemos. Ya cuando resolvamos un ejercicio vamos a ver cómo se utiliza, pero para que sepan dónde aparecen. ¿Listo? Si no aparecen en esa parte alta de la tabla, aparecen en una tabla auxiliar. ¿Sí? O aparecerá en una tabla auxiliar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos un balance de energía a nuestro sistema de combustión, a nuestro proceso de reacción,
vamos a decir que el calor va a ser igual a la diferencia de ¿qué? De la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿sí? Solo quiero ver aquí una cosa. Esta diapositiva que ya había tenido este mismo problema. Ya miramos lo que hay ahí. No consigo. Son muchas cosas bien horribles. Ay. Uy. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, nosotros entendemos que aquí, en este ejercicio me dicen que el calor es igual a la entalpía del producto, de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y me sale que eso es igual a menos 393.520 con respecto a esta reacción. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la entalpía del proceso de combustión va a ser igual al calor. Me dan el mismo valor. Y a eso le vamos a llamar la entalpía de la formación. Y eso me da ese mismo valor. ¿De dónde sale ese valor? ¿Ese valor sale de qué? Ese es el valor de la entalpía de formación cuando yo generé la molécula de dióxido de carbono por cuenta de la reacción de carbono con oxígeno. Cuando esto reacciona, ¿sí? La reacción de esto me genera calor, ¿sí? Entonces, ese calor es equivalente a esa cantidad que es lo que se formó o lo que se generó para formar el dióxido de carbono. Si nosotros vemos aquí en la tabla que yo abrí hace un momento, ¿dónde está? Ay, Dios. Trabajar en estas condiciones. Ahí está. Entonces, como ustedes ven, ese es el valor que aparece en la formación del dióxido de carbono. Entonces, cada vez que tengamos una formación de dióxido de carbono en los productos, vamos a tener una entalpía que acompaña a ese dióxido de carbono de esa cantidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una formación de monóxido de carbono, nos va a aparecer ese valor, ¿sí? El que ustedes encuentren en la tabla. ¿Qué pasa con el oxígeno y el nitrógeno? Suponemos que el nitrógeno no se forma, ni que el oxígeno va también a generar esa formación. Entonces ellos no tienen, o consideramos que ellos están en torno a nuestro estado estándar. Entonces suponemos que ellos tienen una entalpía de formación igual a 0. ¿Listo? Entonces, en los productos el aporte del nitrógeno o del oxígeno no impacta. ¿Listo? Bueno. Vamos a matar toda la teoría y quedan los ejercicios. Qué ruido, muchachos, ¿no les parece? Tenemos taladro ahí al lado. Ya cansa. Sí. Increíble. Bueno, entonces, los procesos que nosotros estemos trabajando aquí, como en esa pequeña reacción, tal como está esta reacción, la más simple que vemos en términos al carbón, van a ser todas las reacciones que hagamos, ¿sí? Si entendemos esta simple, vamos a poder entender las otras. Bueno, nosotros entonces tenemos que nuestra relación de calor va a ser
la masa de carbón que entra por la entalpía de carbón. Si tuviéramos masa de metano, tendríamos que conocer la cantidad de metano que entra como molécula de metano. ¿Listo? Más, en este caso entró oxígeno, pero si en la vida real nosotros solo para ciertas aplicaciones muy especiales usamos oxígeno, de resto usamos aire. Entonces en este caso entra la cantidad de aire, aquí como dice la cantidad de oxígeno, por la entalpía del oxígeno de entrada. Y esta condición, realmente esto no la diré, ¿no? Entraríamos a nuestra relación ahí, nuestras tablas del aire y buscaríamos la entrada a 25 grados. Si fuese aire, ¿no? El aire, entonces en ese caso lo tendríamos dividido en ¿qué? En oxígeno y nitrógeno. Y tendríamos entonces la entrada del oxígeno y la entrada del nitrógeno. Y pues la salida corresponde a todos los gases de producto, que sería el dióxido de carbono. ¿Qué otro? Si fuera un combustible convencional, saldría agua, saldría nitrógeno, porque lo quemamos con aire, y si fue una quema que no fue estequiométrica o teórica, pues tiene que salir o monóxido de carbono, o hidrógeno, o un enlace OH, o azufre, cualquier condición de eso, ¿sí? Cada una de estas tendrían las entalpías de participación, ¿sí? A la temperatura en que estén, y la molécula que se formó va a tener la entalpía de formación de esa molécula. ¿Listo? Entonces tenemos la entalpía de reacción, la diferencia entre la entalpía de los productos en un estado específico y la entalpía de los reactivos en el mismo estado para una reacción completa. Entalpía de combustión es la entalpía de reacción para los procesos de combustión. Representa la cantidad de calor liberado durante un proceso de combustión de flujo constante. ¿Sí? La entalpía de formación es la cantidad de energía absorbida o liberada cuando el componente se forma a partir de sus elementos estables durante un proceso de flujo estable en un estado específico. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros vamos a entender que básicamente la entalpía de la combustión es el calor que yo puedo liberar durante esa reacción. ¿Sí? Eso es básicamente. Si nosotros estamos analizando no, porque eso confunde. Yo voy a hablar algo de energía, ¿sí? De lo que consideramos el trabajo útil máximo que podemos generar en cualquier sistema. No sé si ustedes alcanzaron a ver eso. Creo que no. En termodinámica 1 creo que llegaron hasta segunda ley ya. Por eso no quiero hablar de eso. Hubiera sido, pero no. ¿Se salió del sub? ¿Ustedes me escuchan bien allá? Sí, profe, escuchamos bien. Y no, nosotros vimos hasta segunda ley y un poquito de capítulo 7, pero capítulo 8 no lo tocamos, profe. No, porque es que aquí me sale que se cerró la sesión del Zoom. Listo, sigamos. Sigamos porque es raro. Bueno, terminemos, que ya vi que no demoran en empezar a hacer los otros estudiantes. Avancemos esta diapositiva para la otra clase, llegar ya con ejercicios, que es lo que da para el entendimiento. ¿Listo? Bueno, hablando en términos del poder calorífico, nosotros normalmente hacemos relación al poder calorífico superior, pero por estándares de seguridad y de análisis, normalmente para los cálculos ya más a fondo usamos el LHB, el poder calorífico inferior. Pero eso en este momento no se lo documento, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy analizando
sistema, estoy analizando un sistema. Se acabó que ya llegó al punto límite. Empiezan a incomodar tanto que no lo puedo usar más. Ya. Listo. Entonces, nosotros decimos que el poder calorífico superior de un combustible es igual a la suma del poder calorífico inferior del combustible y el calor latente de vaporización del agua en los productos. ¿Sí? Como ustedes ven, ahí estoy teniendo una consideración de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente nosotros entramos si consideramos que los productos del agua entran, pues nosotros vamos a tener que igual, cuando se forma el agua o cuando entra agua en el aire, esta tiene un consumo energético, ¿sí? Ya no reacciona, ya no me aporta la combustión, ¿sí? Yo no voy a quemar en la combustión, no consigo quemar el hidrógeno del agua, ¿sí? Sería ideal que yo quemara todo lo posible que es combustible, pero no ocurre así, yo no puedo quemar el hidrógeno, no lo consigo hacer. Entonces el hidrógeno se asocia y forma agua, o sale como hidrógeno solo. Esto, pues si sale como agua, este no es reactivo y este simplemente consume energía, ¿sí? Consume energía y entonces no es favorable, diríamos. Pero no hay manera de evitarlo. Necesitamos que hacerlo con aire, si no sería muy caro. Imaginen cada carro andando, usted tendría que ir a echar aire, tendría que ir a echar combustible y echar oxígeno. ¿Qué? Pero no lo hacemos. ¿Listo? Entonces vamos a poder decir que el poder calorífico va a ser igual a la entalpía de combustión o al calor que se genera en el proceso de combustión. Pues en este aspecto estamos teniendo en cuenta la reacción del combustible y la interacción con el agua que aparezca en esa quema del combustible. Para los combustibles con composición variable, es decir, el carbón, el gas natural, ¿por qué son condiciones variables? Porque el carbón de Boyacá va a ser diferente al carbón de La Guajira o al carbón que están sacando en el Valle del Cauca. ¿Sí? Entonces, son variables. Yo no puedo tener un valor estándar. El poder calorífico puede determinarse quemándolo directamente en una bomba calorimétrica. Ahí está mal escrito. No sé si aquí tienen, supondría que sí. Ya le pregunté a mi hermano y me dijo que creo que sí tienen una bomba. Realmente no sé qué hay aquí en el laboratorio de combustión. Entré un día y nunca más. Y bueno, ¿qué es el poder calorífico? Es la cantidad de calor liberada cuando un combustible se quema completamente en un proceso de flujo constante y los productos vuelven al estado de los reactivos. El poder calorífico de un combustible es igual al valor absoluto de la entalpía de combustión del combustible, que lo habíamos dicho. ¿Sí? ¿Qué consideramos el calor, el poder calorífico superior? Cuando el H2O de los productos están en forma líquida. Y poder calorífico inferior cuando el H2O en los productos está en forma de vapor. ¿Ustedes ven? Que para este necesito más energía. ¿Sí? En forma líquida, que en forma de vapor. El octano líquido entra en un motor de combustión interna que funciona en estado estable con un caudal másico de 1.8 de ejercicio. No lo vamos a hacer hoy. No, que 5 minutos. Ya, acabamos la clase. Hasta luego, muchachos. Nos vemos el viernes y hacemos los ejercicios que hayan. Ya de aquí para adelante creo que hizo los ejercicios. Listo, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, ¿podría compartir las diapositivas en el WhatsApp, por favor?
Sí, claro. Sí, profe, por favor. Esta no las he compartido. Este es el primer día de combustión que tenemos. Hoy los envío. Vale, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.